Mis padres son cristianos, protestantes, muy practicantes. Yo me he criado en la iglesia, yo me he criado ahí dentro. Y no solamente iglesia de domingos, en mi casa se practican los valores cristianos. Yo durante esos 18 años estuviese viviendo obligada una vida que no quería. Porque claro, yo no sabía lo que quería. O sea, yo vivía esa vida pensando que eso era lo que yo quería. En el momento en el que yo me doy cuenta de que yo quiero compartir mi vida con una mujer, lo que yo soy ya va en contracorriente de todo. Pero en la iglesia hay mucho chisme y mucho cotilleo. Y se habla mucho y se critica mucho. Y lo que a mí me daba lástima también, que mis padres sin ningún tipo de necesidad sintieran de manera incómoda o tuvieran que escuchar comentarios. Bueno, pues hoy nos vamos a una isla, la isla de Tenerife, con Ana. Ana, bienvenida al Muchas podcast. gracias. ¿Cómo Buenos estás? días. Muy bien, la verdad, descansando ahora mismo. Muy, muy agradecida por la oportunidad, un poquito nerviosa, pero muy feliz, ahora mismo, muy feliz. Sí, porque me comentabas que este era tu primer podcast, ¿no? Tú nunca has Esa. estado haciendo entrevistas en ningún sitio ni nada. Y me Ujú. extraña, la verdad, porque yo la primera vez que vi tus vídeos dije, esta muchacha derrocha libertad, derrocha ganas de hacer un mundo mejor. Da un mensaje súper bonito en tus vídeos, aparte de todo lo demás, ¿no? De los ejercicios, del baile y tal. Pero esos mensajes que transmite, digo, esto tenía que enseñarlo. Así que me extraña que nadie te haya invitado todavía. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Pues la verdad es que no, es la primera vez, no sé, tampoco es algo que yo me haya planteado mucho, no sé, yo simplemente comparto lo que quiero, lo que siento, lo que me gusta y sin ningún objetivo en concreto, ¿sabes? Sino simplemente pues por compartir y ya está. Pues mira, sin objetivo y solamente por compartir, creo que a más de uno le has llegado. Y a mí me llegaste con tus mensajes. Porque, Vale. repito, son vídeos que donde transmiten mucha libertad. Entonces, em, ¿qué has tenido que romperse dentro de ti para poder moverte hoy así, sin pedir permiso? Porque lo haces realmente con el alma, ¿eh? Yo diría que más que cosas que hayan tenido que romperse, yo me he tenido que romper por completo, porque la Ana que soy hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con la Ana que he sido siempre, con la Ana que he sido hasta los 18 años, que fue cuando empecé ese cambio, esa evolución hasta lo que soy hoy en día, ¿no? Por así decirlo. Pues por la familia de la que vengo, por el entorno en el que me he criado. Entonces yo realmente he tenido que, el puzzle se ha tenido que deshacer por completo para volverse a montar y para dar lugar a lo que pues hoy en día soy y moverme no solamente en el movimiento, sino en general, en cómo soy, en los valores que tengo, en cómo pienso y obviamente en la manera que tengo de bailar. Al fin y al cabo también ha influido eso. Pero sí, yo he tenido que desconfigurarme, descodificarme por completo. Pongamos en contexto un poquito, ¿no? Para que la audiencia te conozca. ¿Qué es lo que hace exactamente y por qué hablo yo aquí de movimiento y de baile? A ver, yo soy bailarina formada profesionalmente por la Royal de Londres. He estudiado en Jerez de la Frontera, pero a través de una academia privada donde venían a examinarnos desde la Royal de Londres. Y soy certificada, monitora certificada de Aerobic Step. Entonces, me dedico en parte, pues obviamente al movimiento en general, porque soy artista, bailo en un par de espectáculos aquí en Tenerife. Por otro lado, soy coordinadora en un hotel y de vez en cuando pues imparto clases de fitness, de wellness y demás. Y ahora estoy empezando con mi propio proyecto personal, estoy dando forma a un programa de entrenamientos online. Entonces digamos que el movimiento forma parte de mi vida, ya sea a nivel artístico, de baile, de danza, como a nivel deportivo. Digamos que eso es un poco a lo Qué que me guay. dedico. Qué guay. Y claro, aparte de eso, también pues tener el cuerpo tan presente, ¿no? Porque realmente hay personas que viven muy desconectadas de su cuerpo y el cuerpo guarda realmente muchas historias, ¿no? Tú lo comentabas, tuviste que romperte para Ajá. volver a hacerte, ¿no? Para volver a formarte.
¿Qué te ha enseñado el movimiento sobre lo que callabas cuando solo pensabas, cuando solo utilizabas la mente y los pensamientos? A mí el cuerpo eh, me ha enseñado libertad, o sea, depende, a nivel técnico, el cuerpo realmente me ha enseñado a expresar emoción, me ha enseñado sensibilidad, me ha enseñado disciplina, me ha enseñado constancia, me ha enseñado esfuerzo. O sea, para mí el baile, no solamente la danza, sino a nivel corporal, el hecho de moverme y de intentar conectar con mi cuerpo, te enseña muchas cosas a todos los niveles y además a nivel interno, yo me he tirado muchos años de mi vida moviéndome única y exclusivamente para agradar, moviéndome para hacerlo bien, para pasar un examen, para pasar una prueba. Ten en cuenta que yo me he formado en danza clásica, en ballet clásico, y mi cuerpo es todo lo contrario al ballet clásico. Yo no soy flexible, yo no tengo elasticidad, yo tengo una forma del pie que va completamente en contra de lo que es el ballet clásico. Por tanto, yo mis estudios me los he sacado porque yo soy cabezona, ¿sabes? Y yo digo, yo esto me lo saco, pero siempre ha sido una lucha. O sea, yo durante esos años disfrutaba, pero a la vez yo sabía que lo que yo estaba haciendo no estaba hecho para mí, ¿sabes? O sea, era como una lucha constante. Entonces, cuando yo empecé a bailar de manera autónoma, por mí misma, sin un objetivo, sino moverme por moverme, bailar por bailar, me di cuenta de que ahí es cuando el movimiento se convierte en terapia. Ahí es cuando ocurre la magia, cuando no hay un por qué, cuando no hay un para qué, sino simplemente un movimiento. Y en ese simplemente movimiento, en esa conexión que de pronto aparece, ¿tú tenías esa conexión, por ejemplo, contigo misma en el ballet clásico? Porque precisamente lo que tú dices, ¿no? Iba totalmente en contra de a lo mejor lo que era tu esencia. Ujú. Lo, Sí, sí, o sea, yo ¿Te conectabas con el ballet clásico? es complicado, te diría que en parte sí, porque al fin y al cabo son 17 años de mi vida dedicado al ballet y es verdad que en el ballet encuentras una belleza, o sea, el ballet es bonito y compartes con tus compañeras, son muchos años, ¿sabes? Pero es complicado porque el ballet es un mundo demasiado duro. O sea, el ballet clásico te exige, eran horas y horas y horas y horas durante semanas, durante años, buscando perfección, buscando hacer el movimiento perfecto en música, corporalmente, o sea, no te daba esa libertad de pon música y vamos allá. Simplemente déjate llevar. No, es una estructura muy, muy cerrada. Entonces, disfrutaba. Pues en parte sí, si no, no me hubiera tirado tantos años ni tantas horas de mi vida dedicada a eso. Claro que sí, disfrutaba de la música y disfrutaba, sí, lo disfrutaba, me gustaba bailar, pero era un cuadrado del que no podía salir, no tenía márgenes para en algún momento, ¿sabes? Ser completamente yo y olvidar los 90 grados exacto y poder hacer 91 y medio y que no estuviera mal, ¿sabes? Eso también te daría una presión, ¿no? Un querer hacerlo bien, el perfeccionismo, la regla, la norma. El ¿Qué pasó? perfeccionismo ha sido siempre una característica muy marcada de mi personalidad, al menos hasta los 18, que los 18 fue el año de, ¡chum!, de cambio por completo. Y sí, hasta los 18 yo era, o sea, perfeccionismo absolutamente en todo, académico, en el baile, en todo trataba de buscar la excelencia por encima de todo, por encima del disfrute, por encima de la libertad, ¿sabes? Simplemente el ser perfecta. Entonces sí, era un poco agobiante. Bueno, ¿y qué pasó a los 18 que de pronto dices que hizo ¡pum! Y la Ana que habitaba el cuerpo del ballet y la perfección y todo, Ujú. se rompió el cascarón y salió ¿qué? Pues lo que pasó es que me mudé a Madrid a estudiar y claro, después de pasar 18 años en Jerez de la Frontera, pues en mi casa, con los valores de mi casa, con los valores en los que yo me he criado, mis padres son
Cristianos, protestantes, muy practicantes. Yo me he criado en la iglesia, yo me he criado ahí dentro, o sea, y no solamente iglesia de domingos, en mi casa se practican los valores cristianos. Yo tenía mis reuniones de jóvenes y de adolescentes los sábados, los estudios que hacíamos los jueves, campamentos, o sea, era una vida en comunidad, realmente practicante. Entonces, claro, de repente yo me voy a Madrid sola y empiezo pues a descubrir el mundo y a entrar en contacto con áreas, con personas, con maneras de vivir que para mí fueron como, uff, aquí hay muchas cosas que yo no conozco, ¿sabes? Y de repente esa excelencia académica que yo venía de matrículas de honor, de ser la delegada de clase durante todos los años de instituto, de repente llego y la universidad digo, "Uf, yo no quiero estudiar, yo no quiero estudiar más, o sea, yo no conozco el mundo. Los estudios ya los puedo retomar cuando quiera y yo duré 3 meses en la universidad, 3 meses. O sea, fue como yo tengo que vivir, yo tengo que vivir, tengo que descubrir, a mí están pasando muchas cosas, estoy sintiendo muchas cosas que no entiendo, que no sé si me gustan, que no sé si quiero sentir. Y pues claro, empezó el mundo de descubrir quién es Ana y todo lo demás no importó que yo dejara la universidad. Cuando yo no bajaba del 9,75 de media durante toda mi vida y yo iba yo había empezado, a mí me dieron la beca para irme a estudiar a Madrid con todo pagado a Derecho a la Universidad Autónoma. Y yo a los 3 meses dije, chao, me da igual todo, me da igual todo. Estoy en un momento de mi vida que lo que menos me importa ahora mismo es el resto, lo que el resto quiera, los estudios, todo me da igual. Hay un mundo entero para mí que yo tengo que descubrir. ¿Tú crees que fue eso lo que pasó? Que viviste la vida de los demás, pero no la vida que tú querías vivir y que no sabías que querías vivir. Porque hablas de lo que quieren los demás, ¿no? De lo que querían los demás. Quizás De tuviera las expectativas. exactamente, Mm. exactamente. Es que yo no siento que durante esos 18 años estuviese viviendo obligada una vida que no quería. Porque claro, yo no sabía lo que quería. O sea, yo vivía esa vida pensando que eso era lo que yo quería. Pero claro, cuando salgo de casa, cuando salgo de la burbuja, me di cuenta de que, "Mm, es que igual esto no es lo que yo quiero. Es que igual yo no soy así". Es que claro, ahí es cuando empecé a descubrir un montón de cosas. Yo hasta ese momento pensaba que pues esa era mi vida. Sin más, eso era lo que yo creía. En segundo de bachillerato, un poquito antes de empezar la universidad, yo empecé a tener crisis existenciales sobre mi fe, sobre ciertas cosas. Pero claro, cuando llegué a Madrid, todo eso se multiplicó por 1000. Entonces, claro, ahí empezó el cambio. ¿Y tuviste ayuda, tuviste apoyo de algún tipo, no solo profesional, sino también de una red de apoyo, gente que te entendiera en esa etapa o que no sé, te ayudara a caminar, ¿no? En el nuevo camino. Eh, realmente no, porque cuando yo llegué a Madrid, yo llegué a vivir a una residencia cristiana que pertenecía a una iglesia. Entonces, claro, la gente con la que yo vivía, pues era devota también, eran jóvenes de fe también. Yo tenía que asistir para poder estar en esa residencia, tenía que asistir obligatoriamente a alguna iglesia. Entonces, claro, yo al principio, para mí fue muy complicado porque yo empecé, cuando llegué a Madrid, por un lado seguía perteneciendo a todo este mundo, pero por otro lado, en la universidad, empecé a jugar a fútbol. Y todas las chicas, mayoritariamente el 90% de las chicas de este equipo de fútbol, pues o eran lesbianas, o eran bisexuales, o tal. Entonces, claro, después de cada partidito nos íbamos a tomarnos unas cervecitas y tal, y empezaban a salir conversaciones. Y ellas empezaban a hacerme preguntas a las cuales yo no sabía responder. Entonces, claro, llegó un punto en el que a través de todas estas charlas y todas estas preguntas, yo empecé a dudar mucho de, ya no solamente de mi fe, porque eso es más profundo, sino también de quién yo era, porque yo empecé a sentir cosas y yo empecé a sentirme más libre de poder fijarme en ciertas personas,
y empecé a darme cuenta de que, oye, pues yo creo que esta chica, no lo creo. No lo creo, porque claro, yo seguía en el mundo de la fe y yo seguía asistiendo a la iglesia, y yo seguía asistiendo a reuniones y yo pertenecía al grupo de danza de la iglesia. Entonces, era muy duro, porque era un quiero, pero no puedo, quiero, pero no debo, y me quiero dejar llevar, pero es que si esto es verdad, yo no quiero acabar en el infierno. Era un constante. Entonces, realmente yo todo esto lo llevaba en silencio, lo llevaba para mí. Ni a las chicas del fútbol de la universidad les compartía mi vida en fe, ni se me ocurría a la gente del mundo de la fe compartirles toda la experiencia, los pensamientos que yo estaba teniendo fuera de la iglesia. Desde una mirada sistémica en consulta, el relato de Ana refleja un proceso de diferenciación personal frente al sistema de origen. Durante 18 años su identidad estuvo profundamente integrada en un sistema familiar y comunitario muy cohesionado. La familia, la fe y la iglesia, donde los valores, la expectativa y el sentido de pertenencia estaban claramente definidos. Al mudarse a Madrid, el contacto con nuevos sistemas relacionales, la uni, el equipo de fútbol, las nuevas amistades, generó una tensión entre lealtad al sistema de origen y exploración de la identidad propia. En terapia se observa cómo esa transición produce una crisis normativa. La persona empieza a cuestionar creencias que antes daban sentido a su vida y aparece un conflicto interno entre deseo, identidad y norma internalizada. El silencio que mantiene entre ambos mundos muestra una doble pertenencia incompatible, donde Ana intenta sostener dos sistemas que no dialogan entre sí, lo que incrementa la confusión y el malestar. Desde lo sistémico, este momento no se entiende como ruptura patológica, sino como parte del proceso de individuación y redefinición del propio lugar en relación con los sistemas que la han formado. Qué fuerte. Me parece muy fuerte porque está dentro de un sistema y ese sistema es el sistema que conoces, es el sistema que te ha dado seguridad durante todos esos años, ¿no? Es el sistema que también pues, te ha mostrado como valor en tu familia y en tu vida, ¿no? Un valor de vida. Y de pronto que se rompan todos los esquemas de golpe y te pregunte y te cuestione, ¿esto es lo que quiero ser realmente? ¿Todo esto que llevo viviendo durante todos estos años es lo que yo soy? ¿No? Porque ser parte del colectivo, por ejemplo, no siempre significa, ¿no? Libertad, no siempre significa ser libre, y sobre todo al principio. ¿Que crees en qué momento sentiste que ser tú misma implicaba ir precisamente a contracorriente? Pues justamente en el momento en el que yo me doy cuenta ya y soy consciente de lo que soy. En el momento en el que yo me doy cuenta de que yo realmente, de que yo realmente amo una mujer, en el momento en el que yo me doy cuenta de que yo quiero compartir mi vida con una mujer, lo que yo soy ya va en contracorriente de todo. O sea, cuando yo ya me doy cuenta y ya 100% soy consciente de que a mí me gustan las chicas, de que a mí me gusta la mujer, ahí ya es como, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer porque mis padres, o sea, yo tengo mucha suerte. ¿Por qué? Porque la rama protestante, ¿vale? Es muy diferente a la católica. Entonces, yo me he criado en un ámbito en el que realmente se promueve el amor, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál era mi problema? Mi problema al final no fue el decir, soy pecadora, soy sucia. No, yo eso tenía claro que no. Mi problema eran mis padres. Pero no porque mis padres me fuesen a rechazar, no, sino por lo que ellos iban a sufrir. Porque claro, no es que ellos entiendan
o no entiendan es que en su fe, cuando yo decido vivir mi propia vida alejada de Cristo, porque yo soy libre de decidir, ¿no? Pero cuando yo tomo la decisión de vivir mi vida alejada de Cristo, yo me estoy condenando. Entonces, ¿cuál es la tristeza de mis padres? La tristeza de mis padres no es que yo sea lesbiana, sino que yo pierda el regalo de la vida eterna, que yo esté condenada. Esa es la tristeza de mis padres. Por tanto, es una tristeza que no se puede reparar. ¿Sabes lo que te digo? Porque no es el hecho de, bueno, se acabarán adaptando a que yo sea lesbiana. Sí, a eso se pueden adaptar. Su tristeza no es mi condición. Su tristeza es lo que yo puedo llegar a perder, el que me condene eternamente, el que no se puedan volver a reunir conmigo. Entonces, claro, eso es algo que yo no sabía cómo afrontar, porque ya no era el hecho simplemente de, no, venga, salgo del armario y vamos para adelante. No, es el hecho de, es que mis padres ya van a estar dañados de por vida. ¿Sabes? Entonces, eso era lo complicado. Eso era lo difícil. Por tanto, claro, para mí el hecho de ser quien soy ya era ir en contracorriente. Claro, claro. Y yo me pregunto, ¿y cómo se llega a reparar, entre comillas, algo así? Sobre todo a que lo lleguen a entender. Ujú. ¿Cómo lo han llegado, o si lo han llegado a entender tus padres o tu sistema familiar, todo lo que ha pasado y todo lo que se ha removido? Mis padres, la verdad es que les costó. Cuando Mm. yo salir del armario era porque tenía pareja, la primera chica con la que estaba, y ya llevaba un tiempo con ella a escondidas y ya no podía más y exploté. Y a mis padres les costó, fue un tema tabú durante unos cuantos meses, pero, o sea, yo flipé con mis padres, te lo digo para bien. O sea, llegó un momento en el que ya mi madre me empezó a hacer muchas preguntas. ¿Y tú desde cuándo te sientes así? Y esto para, claro, ella tenía muchas dudas, cosas que no entendía. Y si mi hija es así y esto no lo elige ella, entonces Dios, porque, ¿sabes? Ella también se replanteaba cosas, ¿no? Y llegó un punto en el que pues me empezaban a preguntar sobre mi pareja de ese momento, que cómo estaba, que si no sé qué, la invitaron unas navidades a comer en casa y yo con la familia y yo como... ¡ah! O sea que claro, al fin y al cabo ellos decidieron, vale, o aceptamos la situación, ella es una persona adulta y al final o aceptamos o la vamos a perder, porque era así, o aceptaban quién soy o me perdían, porque yo mi vida la iba a seguir haciendo de manera libre. O sea, yo tenía claro ya quién era y lo que quería en mi vida. O sea, que vosotros decidís, ¿no? Un poco. Y al final, pues, muy positivamente, poco a poco, lo fueron interiorizando, lo fueron aceptando y lo fueron normalizando, ¿no? Y al punto de hoy yo tengo mi pareja actual y mis padres, pues, a ver, no quita que ellos en su interior piensen otra cosa, pero lo que a mí me muestran es aceptación. ¿Sabes? Me preguntan por mí, me preguntan por mi pareja como me preguntan por mí y se preocupan por mi pareja como se preocupan por mí y la relación conmigo no ha cambiado en absolutamente ningún momento. O sea, ellos necesitaron un proceso de, ¿sabes? De afrontar lo que se les venía encima, porque claro, no es solamente ellos, es el que dirán, es toda la gente de la iglesia, es la familia, porque si fueran solamente ellos sería más fácil. Pero en la iglesia hay mucho chisme y mucho cotilleo, y se habla mucho y se critica mucho, y tristemente es así. Entonces yo sabía que mi madre eso, el saber, ¿no? El sentir cierta mirada, el sentir cierto cotilleo, eso es lo que a mí me daba lástima también, que mis padres sin ningún tipo de necesidad se sintieran de manera incómoda o tuvieran que escuchar comentarios o porque ¿qué derecho tiene nadie sin saber absolutamente nada a hablar o a hacer algún tipo de comentario? ¿Sabes? Entonces eso también para mí era parte de la preocupación, ¿sabes? Pero Claro, bueno. y te digo, ¿no? Que no es para nada fácil. O sea, yo ahí veo no solamente aceptación por parte de tus padres, sino aceptación por tu parte. Porque mm, el hecho de aceptar
de dónde vienes y aceptar cómo pueden pensar tus padres, aunque internamente se lo estén comiendo los demonios, por así decirlo. Yo lo que sí me pregunto, y estamos dándole un vuelco bastante grande a la entrevista, pero te digo, me interesa muchísimo este tema y desconocía toda esta historia. Por eso ahí la espontaneidad a tope. Em, lo que digo, Ana, es cómo lo ves tú ahora en retrospectiva, el tema de la creencia, de la religión, del pertenecer a la vida eterna con interrogación, de ahí se ha tenido que mover mucho también en tu cimiento de valores y de identidad, ¿no? También. Ujú. A ver, yo antes tenía muchísima fe, o sea, yo era creyente, no solamente porque me hubiese criado ahí, sino porque yo tomé la decisión de aceptar a Dios, yo tomé la decisión a los 16 años de bautizarme, o sea, yo realmente tenía una fe y yo creía. Pero a los 17 años por ahí empezó a tambalearse, porque empecé a estudiar un poco de filosofía, tenía un profesor en el instituto que me confrontaba mucho, que él era muy ateo, y él no aceptaba que yo fuese creyente, no lo aceptaba. Entonces me confrontaba mucho, me hacía muchas preguntas, teníamos discusiones, pero bien, debatíamos mucho, ¿no? Sobre el tema. Y claro, y yo ya, empecé a dudar de ciertas cosas. Luego, claro, llego a Madrid, se me mezcla todo, entonces, claro, llega un punto en el que yo poco a poco voy dejando de creer, pero sigo con muchas dudas, porque claro, yo seguía teniendo muchas evidencias de la existencia de Dios, a nivel científico, a nivel, ¿sabes? Entonces era como, yo no sé lo que creo ya, no sé lo que creo. No sé si quiero creer, si no quiero creer. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme han ido pasando los años, a día de hoy, ¿soy creyente? No soy creyente a nivel Dios como siempre se me ha mostrado, ¿no? Pero sí que soy una persona, vamos a decir, muy mística, ¿vale? Yo sí que creo mucho en las energías. Digamos que he encontrado una manera de creer que se adapta mucho mejor a mí, una manera de seguir manifestando, de seguir removiendo esa energía y al fin y al cabo parte de lo que hago con el movimiento también se dedica a esto, porque yo con el movimiento al fin y al cabo lo que intento muchas veces es conectar con esa parte metafísica que hay en mí, con ese alma. Yo claro que creo en el alma, claro que creo en la energía, claro que creo en la conexión, claro que creo en el poder de la mente para transformar las situaciones. Entonces, creo, pero no en ese Dios bíblico, no, ni de esa manera, sino digamos que he encontrado una manera de creer en algo que se adecua mucho más a mí y a lo que soy, a mis valores y a mi persona y que va en consonancia conmigo y con mi camino. Entonces sí que es verdad que los valores que se me han inculcado en la iglesia sí que los sigo manteniendo, porque a mí siempre se me ha inculcado que el amor sobre todas las cosas, ayudar al prójimo, cuidar, respetar, amar, esos valores los sigo teniendo, porque creo en ellos y creo que son preciosos y creo que si todo el mundo realmente viviese una vida conforme a lo que yo he visto durante toda mi vida, el mundo sería maravilloso, porque realmente ellos intentan realmente llevar una vida consagrada a los demás, al prójimo, a una conexión espiritual. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa que, bueno, pues son basados en cosas que a día de hoy pues no se corresponden con las que yo no creo, ¿no? Pero realmente los valores y la manera de vivir es muy bonita. Entonces hay muchas cosas que yo me llevo conmigo y que van a seguir formando parte de mí, pero de otra manera. De otra manera, y qué inteligente el adaptarlo a lo que a ti te viene bien y donde tú te has sentido, ¿no? Imagino que eso también te habrá ayudado el hecho de estar en esa conexión tan profunda con tu cuerpo y no solamente con la mente, ¿no? Ayuda Ujú. mucho también el tener esa conexión. Y muy importante lo que acabas de decir, y yo creo que una de las, por desgracia, una de las lacras que hay en el siglo XXI es esa pérdida de valores. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas están perdiendo los valores? No tienen absolutamente valores, no se transmiten tampoco los valores en los sistemas familiares en familiares en muchas ocasiones
y cómo en este tipo de situaciones, ¿no? En esas situaciones tan límites como lo que tú has vivido, como lo que vive muchísima gente del colectivo, como en ese momento piensa, es que los valores que a mí me han dado no tienen sentido, no se adaptan a lo que yo soy realmente. Y qué bonito es la perspectiva que tú le has dado, ¿no? Se llama en sistémica el reframing, es simplemente el pensar, oye, ¿y si cambiamos de marco a lo que me decían y lo adapto a cómo yo lo veo y a cómo yo lo vivo? Me parece una solución de vida individual estupenda, Es que es eso, o sea, estupenda. o sea, que al fin y al cabo yo crea o no crea, no tiene nada que ver. O sea, en mi crianza han habido muchísimas cosas y hay muchísimas cosas que no tienen por qué desaparecer de mi vida. Algunas igual sí, se quedan obsoletas, pero hay otras que no. O sea, yo al fin y al cabo, yo trabajo mucho con niños y eso me viene de mi madre. Mi madre en la iglesia era la que llevaba la alabanza en la parte de mujeres y era la que se dedicaba a la escuela dominical con los niños. Entonces, esa ramita me viene de ella y luego mi padre que hablar de mi padre da para 2 podcasts enteros, te lo digo. Pero bueno, mi padre, desde que yo nazco ya, desde que mi padre ya está en sus 40 años prácticamente, mi padre se ha dedicado a trabajar en ONGs. Entonces, mi padre ha dedicado su vida al prójimo, sobre todo en el ámbito del tema de las drogas, ¿no? De la reinserción con la gente de prisión, la gente que es tema de drogadependencia y demás. Entonces, claro, mi padre toda la vida me ha inculcado él, hagas lo que hagas con tu vida que sirva para que ayude a alguien. Hagas lo que hagas. Ya seas pescadera, ya seas abogada, pero siempre ayuda. Siempre que puedas, ayuda. Entonces, claro, en mi casa hay muchísimas cosas buenas que yo no puedo obviar, por mucho que mi personalidad sea diferente, por mucho que yo haya cambiado. Mm, ¿Sabes lo que te digo? O sea, no, hay Hombre, muchísimas pero es que cosas que también yo, son valores muy bonitos, Ana. claro que sí, Valores muy bonitos y muy necesarios. una cosa no quita la otra. Exactamente, exactamente. Y eso, fíjate, ahora que me estás contando todo esto, que repito, adiós guión, nada hay guión que valga aquí. Nos hemos ido por las ramas, pero estupendamente. Eh, de todo lo que me estás contando, ahora te entiendo más cuando manda esos mensajes que manda en tus reels, porque ahí hay un fondo, ahí hay una historia, y ahora estamos Ujú. descubriendo esa historia. Que, a ver, tiene muchísimos mensajes, tiene, de verdad, os invito a que visitéis su perfil, Ana Fit Move, creo que se escribe con 2 F, Sí. ¿verdad? Ana Fit Move, lo pondremos en la descripción. Pero son mensajes realmente positivos, esperanzadores, de amor, de colaboración, de ayuda, de estar ahí, de simplemente de estar presente, ¿no? No solamente con el movimiento como lo hace a nivel visual, sino también con la palabra. Precisamente te invito yo ahora, y voy a aprovecharme de esos mensajes tan chulos tuyos, a que des un mensaje así como para ya cerrar la entrevista, donde precisamente hables con esas personas que están ahí en la temática, dónde encajo, qué hago con mi vida, estoy donde quiero estar, mi identidad está ahora mismo por los suelos, por los aires, ¿qué le dirías desde el cuerpo y no desde la teoría? Porque claro, la teoría ya Ujú, sabemos que es mucha, pero el cuerpo, el ujú. sentirse, ¿qué le dirías? Pues a ver, es que el cuerpo es una herramienta maravillosa. El cuerpo nos habla, el cuerpo actúa antes de que lo haga el lenguaje y antes de que lo haga la razón. Pues yo, desde el cuerpo a una persona que se siente perdida, ¿no? O que como yo tantos años ha intentado encajar en un molde, el cual luego se da cuenta de que no es para él o para ella. Lo primero sería decirle que se relaje, pero no para encontrarse, sino para que se sienta. Los pies en el suelo, los pies en el suelo, literalmente. Y que se note si su respiración es corta, si tiene tensa la mandíbula,
se siente tensión en el pecho, porque cuando tú intentas encajar, esto lo hablaba en un vídeo que subí hace mucho, el intentar encajar es una tensión sostenida. El cuerpo sabe cuando está en un lugar que no le pertenece, porque el falsear, el fingir, se siente como contracción, como una tensión constante. Cuando tú eres libre a la hora de actuar, cuando tú eres tú estás relajado, tú puedes respirar profundo. Se siente como una expansión. Entonces, pies en el suelo, relaja los hombros como si te quitaras una mochila enorme, una mochila muy pesada. Relaja la mandíbula y piensa, ¿qué estoy sujetando ahora mismo que no me pertenece? ¿Qué tengo ahora mismo sobre mi espalda y sobre mis manos que no es mío? Entonces, más que encontrarse a uno mismo, tienes que empezar por dejar de actuar por un momento. Y ten en cuenta y muy presente de que no te has perdido, te has adaptado, porque lo que tú eres no desaparece, simplemente se queda oculto. Está oculto, tiene muchas capas por encima, pero está ahí. Ahora lo que tienes que hacer es ir soltando capa por capa todo lo que has ido tensando hasta que se descubra lo que eres. Sé paciente, porque es un proceso y puede tardar años, te lo aseguro. Muévete, muévete. Ya no te hablo solamente físicamente, muévete de pueblo, de ciudad, de trabajo, porque la única manera de descubrir cosas es explorando. Y si yo no me hubiera ido de Jerez, y si yo no hubiera dejado la carrera, y si yo no hubiera hecho tantos cambios y hubiera salido de tantas zonas de confort, yo jamás hubiera llegado al punto en el que estoy hoy en día. Entonces, ese sería mi consejo. Estate presente, no para descubrir ahora mismo quién eres, porque para eso seguramente quede tiempo, sino para sentirte. Y fíjate en cómo te sientes tenso, te sientes contraído, pues ahí estás sujetando cosas que no deberías de sujetar, porque deberías de sentirte libre, deberías de empezar a respirar profundo, de sentir tu cuerpo ligero. Ahí es cuando todo empieza a ir bien. Así que desde el cuerpo, digamos, yo daría ese consejo. Consejazo, Ana. Consejazo. Apuntarlo, por Dios, apuntarlo, bajemos al cuerpo. Me lo digo a mí también, ¿eh? Yo soy mega mental y mega racional. Y cuántas veces me dice mi terapeuta, baja al cuerpo, siéntete. Lo de la mandíbula, mi Ujú. talón de Aquiles. Total, total, total. Ay, Ana, qué bien me he quedado hablando contigo. Y qué bien me he quedado con la espontaneidad de la conversación. Un verdadero placer, Ana, de verdad. Igualmente. Espero de verdad que todo lo que estés montando y haciendo llegue a gente, porque creo que hace mucha falta, creo que hay mucha falta de corporalidad en la sociedad. Hay mucha Ujú. palabra, hay muchos discursos, hay muchas frases hechas, frases de Instagram, pero esos mensajes salidos de la experiencia propia y ese sentirse en uno mismo y en una misma, es que eso hace falta. Así que vuela alto, Ana, que hay gente como tú necesitamos de verdad en esta sociedad. Muchísimas gracias.